más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Bendiciones, una prédica más, un look diferente. Sé que muchas personas van a notar la diferencia entre la barba larga y la barba corta. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, pero muy importante. Este tema no lo propuso un evangélico, no lo propuso un cristiano, lo propuso un psicólogo judío, como vamos a aprender. Y es que a veces tenemos déficits, por ejemplo, como vamos a explicar, para adquirir una propiedad, pero una cosa es tener un déficit para adquirir una propiedad y otra muy diferente es tener un déficit para vivir tu vida, o sea, no te alcanza. Todo lo que tienes dentro de ti no es suficiente para vivir tu vida plenamente como Dios quiere que la vivamos. Y en verdad no es que no tengamos lo que se necesita para llevar a cabo una vida como Dios quiere, es que creemos que no somos capaces. Esta prédica te va a volar la cabeza porque aún a mí, cada vez que la predico, me abre más los ojos porque hay muchas cosas más que le podemos agregar, pero solamente hay cierta cantidad de cosas que podemos cubrir en el tiempo que tenemos para disertar esta enseñanza. Espero que aprendas y que la disfrutes. Vamos a declarar esto, que son las 3 leyes de la puntualidad. Diga conmigo: llegar 15 minutos antes es llegar a tiempo. Llegar a tiempo es llegar tarde. Llegar tarde es inaceptable. ¿Ok? Así es de que memorícese eso. Ahora sí, vamos a agarre su Biblia y vamos a declarar esta palabra poderosa. Diga conmigo: la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Ok, denle un aplauso al Señor. Estamos en una serie que creo que este va a ser el último mensaje. Y bueno, hemos estado hablando de la serie con el nombre de Dabar. Dabar es una palabra que, si usted quiere decir palabra en hebreo, la palabra, valga la redundancia, es Dabar. Jesús se llama a sí mismo que Él es el, ¿qué dice Juan? Que Él es el verbo. Si vamos, se sabe que Jesús habló en arameo, esa porción está en griego, pero si vamos a ver cuál es la palabra en hebreo para el verbo, es la palabra dabar. Y lo que hemos estado haciendo es escudriñando y sacar aquellas cosas que estaban enmarañadas, trancadas, entrampadas, no sé cómo le llaman en su país, que no las podíamos, o sea, no las podíamos superar. Pero en Cristo todo eso se supera. ¿Ok? Solo aguánteme un segundito más y vamos a leer este versículo bien importante en Génesis 1:27. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Siéntese. Póngale mucha atención a ese versículo. Y creó Dios. Fíjese que es bien importante que cuando nosotros leemos eso en español, dice: y creó Dios al hombre a su imagen. Pero en hebreo
no dice creó Dios, sino que literalmente dice crearon los dioses al hombre a su imagen. Eso hace un gran cambio, porque eso de crear los dioses es un poco, que los dioses crearon es un poco peligroso, porque nosotros creemos en un solo Dios. Entonces, en hebreo, si usted quiere pluralizar una palabra, solo agréguele im y ya la pluralizó, ¿verdad? Y, por ejemplo, la palabra al o el es Dios. Him ya significa dioses. Y desde aquí los teólogos comienzan a ver la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios dice esto, ahí estaba presente Jesús, ahí Cristo, estaba presente el Espíritu Santo y estaba presente Dios. Pero mire lo que dice: y crearon los dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al hombre a su imagen. ¿Okay? Esto es bien importante, porque no está hablando de apariencia física, porque Dios no es un ser como nosotros, ¿verdad? Que tiene, porque en el momento en que le ponemos un cuerpo a Dios, le ponemos límites. Y cuando le ponemos límites a Dios, Él deja de ser Dios, ¿verdad? Por eso la palabra habla de no hacer imagen de Él, porque una imagen tiene límites. ¿Okay? Entonces hoy vamos a aprender el lema el tema de la prédica de hoy. Se la compartíamos en un evento de liderazgo hace unas semanas a todos los líderes y la titulamos Déficit Existencial. Déjeme explicarle qué queremos decir con tener un déficit existencial. ¿Cuántos de ustedes han querido comprar un carro alguna vez? La mayoría. Algunos, gracias a Dios, ya lo tienen, ¿verdad? Y cuando usted intentó comprarlo y fue al dealer o a la venta de carros y le dijeron: mire, tenemos este carro, está bonito, a usted le gustó, pero le dijeron necesita poner tanto de prima o down, como le llaman acá, y usted dijo: no me alcanza. ¿Qué dijo usted? No me alcanza con lo que tengo en el banco. ¿A eso cómo se le llama? Un déficit. O sea, usted necesita gastar esto, pero solo tiene esto. Hay un déficit. ¿Ok? Si usted quiso o quiere comprar una casa y le dice el banco: vamos a necesitar el 5%, y el 5% de una casa que no baja de 500,000 ahora vendría a ser ¿cuánto? ¿El 5% de $500,000? 5 por 5, $25,000. Y usted solo tiene 20. ¿Qué pasa? Usted tiene un déficit para comprar la casa. ¿Ok? Pero el déficit existencial quiere decir que a usted no le alcanza lo que tiene para vivir esta vida. O sea, cuando usted hace la matemática y dice: en esto me quiero convertir, esto van a ser mis hijos, esta va a ser mi vida, la de mi esposa, la de mi familia, y usted ve su realidad y dice: no me alcanza. Eso se le llama un déficit existencial. Pero está bien, si usted analiza lo económico, si usted analiza todo lo que está fuera de usted. Lo tremendo es cuando usted no tiene lo que se necesita dentro de usted. Y ese es un déficit existencial. Y aquí estamos viendo de que Dios nos hizo para triunfar. Dice que nos hizo a su imagen. Póngase a pensar usted: manda un hijo, póngale de 18 años, y lo manda para Europa. Y usted simplemente lo mete en un avión y le dice: vete. Y el pobre aterriza allá en el aeropuerto y comienza a ver: ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? O sea, ¿dónde voy a dormir? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a comer? ¿Haría usted como padre eso con su hijo? ¿Sí o no? No, yo creo que sería crueldad, ¿verdad? Ahora, ¿usted cree que Dios nos mandó a la tierra a nosotros? Vayan a aventurar, ahí vean cómo le hace. No, Dios puso todo lo necesario para nosotros triunfar dentro de nosotros. Pero de repente nos damos cuenta que lo que Dios colocó en nosotros no lo tenemos. Ni sabíamos ni sabemos que Dios lo colocó dentro de nosotros. Entonces, vámonos
allá mismo donde Dios dice que nos creó a su imagen y semejanza, vámonos hasta allá atrás, hasta el capítulo 3 del libro de Génesis, y vemos que el ser humano pecó. ¿Ok? Dios nos creó con todo lo necesario para nosotros ser exitosos. Y el término que se utiliza en la Biblia es que Dios te creó a ti en un estado de shalom. La palabra shalom es la palabra hebrea para paz, para decir plenitud, paz, lleno. O sea, Dios nos hizo a nosotros plenos, que no nos faltaba absolutamente nada. ¿Cuántos de ustedes, mujeres, tuvieron un niño y lo primero que vieron fue contarle los dedos a ver si traía 10? Dios mío, que no. Ay, gracias a Dios tiene 5. Sí, gracias a Dios tiene 5. Tiene los 2 ojitos. Venía completo, ¿verdad? ¿Usted cree que Dios no piensa igual que nosotros como padres? De que nuestros hijos estén plenos. Pero ¿dónde se pierde la plenitud? ¿Dónde se pierde el shalom? La palabra shalom aparece más de 250 veces en la Biblia para decir que Dios lo hizo a usted pleno. Si usted se ve al espejo y se ve muy cachetoncita, eso no es culpa de Dios, esa es culpa suya. Mucha tortilla, mucho. Ese es otro tema. Pero Dios lo hizo a usted con todo lo necesario para que usted fuera exitosa. ¿Qué pasa cuando el ser humano peca? Okay, póngale mucha atención a esto. Cuando el ser humano peca, Adán y Eva pecaron. ¿Qué fue lo que pasó allí? Existe, así como existe la ley del shalom, que cuando estamos agarrados de Dios, por ley somos bendecidos por Él. Existe una ley que se llama la ley del reemplazo. En el momento en que usted, vamos a suponer, usted ahora viene a la iglesia, dice soy cristiano, yo le entregué mi vida a Jesús, y entonces usted es cristiano, estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces todo va bien. Por ley Dios te bendice, por ley. Ahora, cuando tú te resbalas y decides meterte otra vez con el diablo, ¿qué es lo que sucede? En ese momento, cuando tú dices, me voy de la iglesia y voy a seguir pecando, ¿qué pasa? Surge lo que se le llama la ley de la transferencia. ¿Ok? La ley de la transferencia. ¿En qué consiste la ley de la transferencia? En que como ahora usted está con Dios y goza de una ley que se llama Shalom, cuando usted se va con el diablo, se corta la ley Shalom y se activa una transferencia. Todo lo que es de Dios se quita y todo lo que es del diablo se transfiere a usted. Ya usted es un desgraciado, un inútil, un pecador, un maldito. O sea, eso es lo que el diablo hace con nosotros. Entonces, cuando viene esa ley de transferencia, el ser humano automáticamente siente que le falta algo para vivir. Y a eso se le llama un déficit existencial. Entonces, en la Biblia cuando se dice ve en paz, la idea de shalom es mucho más profunda que simplemente ve en paz. ¿Verdad? Que Dios te bendiga, que seas pleno, que no te falte nada. Todo eso quiere decir la palabra shalom. Si usted le dieron un bosquejito, escriba. El sentido de la vida es el punto número 1 que vamos a tratar. Vamos a hablar de lo que es el sentido de la vida. ¿Cuántos escucharon de lo que Hitler le hizo al pueblo de Israel allá años atrás? Que los metió en campos de concentración y los metía en cuartos como este y les tiraban una cosa de gas y se morían. O los incineraban, ¿verdad? Les ponían fuego y los quemaban. Y se veía ese humareda que salía por allá y olía a chicharrón. Sí, de verdad. O comenzaban a caer cenizas. Era el pueblo de Israel estando siendo quemado por Hitler. Hubo un hombre que se llamó Viktor Frankl. Él fue un psiquiatra y neurólogo de Austria y nació en el año 1905 en Viena. Y él sobrevivió a 4 campos de concentración nazis. O sea, él lo metieron allí para quemarlo. Imagínese que a usted lo recluten y lo metan en un salón y usted está esperando la bomba esa que dejaban caer, que comenzaba a salir gas, esperando que lo mataran en 4 veces. Pero por la misericordia de Dios, usted no murió. Él sobrevivió a 4 campos de concentración, incluido el famoso Auschwitz,
que fue el más asesino de todos, donde perdió casi toda su familia y quedó él solo. Y de esa experiencia surge una gran idea para este hombre. Una gran idea que no solamente le ha ayudado al mundo, sino que debería haber ayudado a la iglesia. Pero como la iglesia no es estudiosa, ¿verdad? No le importan estas cosas. Entonces le surge una gran idea. El ser humano necesita, según él, la gran idea de Frankl fue que el ser humano necesita encontrar un sentido para su vida a fin de soportar cualquier circunstancia. ¿Qué es lo que necesita? Un sentido de la vida. ¿Ha oído usted a cientos de personas decir es que la vida no tiene sentido? O el corito que decía, la vida no vale nada, ¿verdad? Esas sí se la saben todas. Ahora, creó algo que le llamó logoterapia. Logoterapia. ¿No le suena la palabra logo? ¿Cuál es el tema de hoy? Dabar. Y dabar significa logo. ¿Qué significa logoterapia? Una terapia de palabra. ¿Capta? ¿Ok? Su libro más famoso se tituló El hombre en busca de sentido, donde relata cómo esta idea le ayudó a sobrevivir y posteriormente ayudar a miles de pacientes con lo que se le llamó la logoterapia. Frankl, junto con muchos otros pensadores, contribuyó al desarrollo del concepto de déficit existencial, que es de lo que estamos hablando el día de hoy. Ahora, muchas personas que no creían en Dios ayudaron a describir una realidad que desde su perspectiva bíblica encontraron evidencia que una vida apartada de Dios carece de un propósito pleno. Eso lo descubrieron a nivel mundano, no a nivel cristiano. O sea, eso lo enseñaban en el mundo. Imagínense, se debería enseñar en la iglesia, pero quizá, sin temor a equivocarme, el 100% de ustedes es la primera vez que escuchan esto. Ahora, número 2, ¿qué es un déficit existencial? ¿Qué es esto? Ya más o menos se lo describí, pero un déficit existencial es la sensación de que la vida carece de sentido. Cuando usted siente que la vida carece de sentido, usted dice, esto no parece que fuera vida, ¿verdad? Es un vacío interior en el que nada parece tener verdadera importancia. En psicología existe un término que se llama, en inglés se llama, traducido al español se llama despersonalización. Como que la gente siente en algunos momentos que no es una persona. No sé a quién le ha pasado. Yo me recuerdo cuando mi esposa vino acá a este país, le pasó, porque llega a un país donde no es su idioma, no es su país, su familia no está aquí. Ese gran vacío genera como quien dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? A mí me quiso pasar para la pandemia. Yo me recuerdo venir para la iglesia por la Mystic y doblar por allá y salir aquí. Y yo veía los edificios y era como vivir una vida en blanco y negro. Claro, casi me muero, casi me entuban. Y como que la vida, como que caí en eso, ¿verdad? Un momento en que nada tenía sentido. No sé cuántos de ustedes lo han pasado, especialmente personas que han estado expuestos a un trauma. Ahora la persona se siente desmotivada, se siente que experimenta aburrimiento crónico y percibe que le falta algo esencial. ¿Ha oído algún niño suyo usted decir, I'm bored? This is boring. ¿Qué quiere decir la criatura? Esto no tiene sentido. Viene aquí y predica un hombre a todos los adultos y tenemos al niño sentado y dice, ¿de qué hablará este? Y los niños mejor se duermen porque no entienden, es aburrido. Y así pasa cuando nosotros comenzamos a vivir la vida y la gente está hablando de otras cosas y de esto y del otro y usted no tiene absolutamente nada de eso. La gente habla de paz, usted no la tiene. La gente habla de felicidad, usted no la tiene. La gente habla de belleza, usted no la tiene ni la siente.
Y eso. No, belleza no física, sino la belleza de... No, ustedes todos son preciosos. Este hombre, Viktor Frankl, fue uno de los primeros en denominar esta condición como un vacío existencial. Entonces, esta situación puede producir una cierta apatía en nosotros, ¿verdad? Y eso nos va a llevar a adicciones, nos va a llevar a conductas destructivas o incluso a una profunda desesperación que en algunos casos puede llevar a pensamientos suicidas. Si yo le dijera, levante las manos quienes se han querido quitar la vida alguna vez, sé que abundarían las manos. Si le pregunto, ¿usted alguna vez su vida no ha tenido sentido? Casi todos tendríamos que levantarla. ¿De dónde surge eso? Mire, lo positivo es que no se trata de una enfermedad en sí misma. No es una enfermedad que hay que tomarse una aspirina ya, ¿verdad? Sino de una señal de que la persona necesita descubrir y construir un propósito para su vida. Y aquí la cosa se pone bien diferente, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito por el que usted viene a la iglesia? ¿Hay un propósito? No, es que hoy es domingo. Ese no es un propósito. Es que no me quiero ir al infierno. Ese no es un propósito. ¿Cuál es el propósito por el que viene a la iglesia? Yo vengo a la iglesia contentísimo. Yo ya preparé mi mensaje, sé que tengo que predicar y sé que cuando predique alguien va a aceptar la palabra. Si no lo acepta aquí, lo va a aceptar allá en la iglesia en línea, pero eso a mí me da felicidad. ¿Entiende? Entonces cada uno de nosotros tenemos que venir a la casa de Dios con ese propósito. Frankl afirmaba que el antídoto para el vacío existencial, o sea, lo que mataba ese veneno, es encontrar sentido a través de nuestras acciones. Es interesante que cuando usted comienza a accionar a favor de ayudar a otra persona, usted siente que la vida toma sentido. Que aquel era un borracho, usted lo ayudó y ahora ya no toma. Que había perdido a la familia, ahora ya la recuperó. Que los hijos lo odiaban y ahora viene a la iglesia con sus hijos. Eso es bello, hermanos. Y eso fue lo que él descubrió, ¿verdad? Restaurar esas relaciones amorosas. Y es importante que uno sentirse útil. Fíjese que a veces uno ignora muchas cosas. Hoy venía escuchando algo bien interesante. Creo que fue en 1947, en Ontario, si no me equivoco, en Ontario, Canadá, montaron una planta nuclear de las más grandes de Norteamérica. Y la planta trabajó por 5 años. En 1952 colapsa y la mayoría de la maquinaria se quemó y está el peligro de que salga toda esa energía y comience a matar a la gente. Según los expertos, hubiera acabado con toda la gente de Ontario y hubiera avanzado y matado a mucha gente en Canadá y quizá hubiera llegado hasta matar gente en los Estados Unidos. Y comenzaron a ver y a decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esa cosa? Si nos metemos allí, nos va a comer la contaminación de lo que se desprende ahí, ¿no? Y comenzaron hasta que le hicieron una pregunta a Estados Unidos, ¿nos puedes ayudar? Y entre toda esa gente que entrevistaron a ver si podían, quiénes eran los expertos, qué hacemos con ese monstruo de planta, se recordaron que había un ingeniero de la Marina y que le iban a consultar, pero estaba por allá en un submarino. Bueno, y lo fueron a sacar. El muchacho se llamaba Jimmy y lo van a sacar y le dice, ¿qué hacemos? Y le dice él, la única manera de ponerle solución a ese problema es que tengamos un buen grupo de personas, porque solamente lo podemos exponer por 90 segundos a que entre a la planta.
y tiene que salirse porque si no se muere por los efectos nucleares. Hermanos, él fue uno de los primeros que entró, ¿verdad? Si había que sacar un tornillo, en 90 segundos se sacaba el tornillo y tenían que salir, iba el otro porque si no, morían. Y él fue uno de los primeros que entró y sacó lo que tenía que hacer y comenzó así hasta que desmantelaron la planta. Imagínense cuánto. Imagínense desmantelar este edificio con gente que solo puede entrar por 90 segundos, ¿cuánto demoraría? Y ese muchacho que se llamaba Jimmy, es interesante porque le puso solución a esa gran masacre que ese problema nuclear hubiera causado. ¿Sabe cuál era el apellido de ese muchacho? Carter. Él se llamaba Jimmy Carter. ¿Sabe qué llegó a ser Jimmy Carter después? Presidente de los Estados Unidos. Alguien que tenía la fórmula para ponerle solución a este problema. ¿Cuántos de nosotros tenemos la fórmula? No que la energía nuclear mate a la gente, sino que el infierno los consuma. Tenemos la fórmula, pero no nos atrevemos a arriesgarnos. Por 6 meses Jimmy Carter le estuvieron haciendo análisis de orina y salía positivo, o sea que él se contaminó. Y todavía el hombre vive en Atlanta y está vivo, todavía. Entonces, imagínese cómo ese hombre cambió el mundo, pero no solamente quedó allí. Si usted analiza al hombre, yo no estoy de acuerdo con todas sus políticas, pero ese hombre, desde que dejó de ser presidente, ese hombre no ha parado de ayudar a la humanidad. Esa es la vida que tiene sentido. Imagínense nosotros tener esta gran salvación y no poderla compartir con nadie porque no nos da la gana. Esas personas que están atrapadas en el pecado, eso es peor que estar metido en una ciudad donde hay una planta nuclear a punto de explotar, porque la planta nuclear te va a matar mientras vives aquí en la tierra, pero el pecado va a matar a la gente mientras vive en la tierra y mientras vive en la eternidad. Y tú tienes la llave para esas personas, para sacarlas. Ahora, cuando tú comienzas a ver que toda esta gente fue salva gracias a ti, yo creo que tendría sentido. Ahora, lo que más sentido tendría es que tú mueras y llegues al cielo y comienzas a ver, este yo me lo gané, aquel yo me lo gané, al otro yo me lo gané. Pero lo terrible fuera que llegues al cielo y dices, pero aquí no está Pedro, el compañero de trabajo, no llegó al cielo. Es que nunca le predicaste. María, si yo no está María aquí en el cielo. Yo la pude haber predicado, pero no le predicaste. ¿Está entendiendo? Tercer cosa, el déficit existencial en sí. ¿En qué consiste este déficit existencial? Después de Frankl hubo una persona, un psicólogo de Nueva York, que comenzó a ampliar esta idea. ¿Qué es lo que causa ese déficit existencial? Y sabe, este hombre lo elaboró de una manera tremenda. Él dijo, si tenemos déficit de aceptación, ¿cuál es el déficit? Aceptación. Si alguien tiene un déficit de aceptación, automáticamente va a comenzar a experimentar rechazo, vergüenza, baja autoestima, sensación de no ser suficiente. Entonces, ¿qué es lo que el diablo viene y sabiendo que meterte a ti en un déficit existencial no te va a permitir tener éxito para el resto de tu vida? Aunque tú intentes, aunque tú batalles, ya tú estás como un barco sobre el mar con un gran orificio donde se le está metiendo el agua. Te vas a hundir tarde o temprano. ¿Cómo se llama el primer déficit existencial? Aceptación. ¿Y en qué consiste la aceptación? En que tú no te aceptas como tú eres. No, es que yo soy feo, es que yo vengo de la peor familia, es que yo nunca voy a terminar la universidad. No, yo nací para fracasar. Yo no voy a terminar la escuela. Yo no voy a tener una familia. Nadie se va a querer casar conmigo. Eso es perder la aceptación. Mire, se produce un desgaste emocional enorme que en ocasiones puede derribar la ansiedad, la depresión o un sentimiento
de alienación en la persona. Cuando usted no lo pierde, cualquier cosa que venga en contra de usted, si usted no ha perdido la aceptación, usted sale adelante. ¿Ha visto usted a ese australiano que anda predicando y no tiene piernas ni tiene manos? Y el tipo se convierte en miles de personas cuando él predica. Y ahí llega y se sube y hace malabares sin piernas y sin manos. Ese tipo no perdió la aceptación. No, así me crió Dios, así le voy a hacer exitoso. Lo que Dios me ponga a hacer, que esté en mi capacidad, yo lo hago. Pero hermano, nosotros tenemos las dos manos, los dos pies, los dos ojos, la boca, todo lo tenemos en orden y Dios no puede contar con nosotros. ¿Está entendiendo? Y ese déficit existencial, póngase a pensar, si todos nosotros tenemos ese déficit existencial de que no nos aceptamos, ¿qué tipo de iglesia vamos a producir? ¿Qué tipo de ejército va a tener Dios aquí en la tierra? Con un montón de gente que se considera derrotada sin tan siquiera haber comenzado la guerra. Entonces, además, puede bloquear el desarrollo personal. Si tú pierdes la capacidad de aceptarte, tu desarrollo personal lo vas a boicotear. No va a suceder jamás, ya que la persona tiende a retraerse, ¿verdad? A evitar riesgos. No, es que yo no lo hago porque yo sé que voy a fracasar. Yo no estoy dispuesto a tomar riesgos. Entonces, la gente que no toma riesgos nunca crece. Siempre quiere vivir a la segura. Por eso es que el niño que mamá demasiado lo consintió, crece a ser un bueno para nada. Porque no se preparó para absolutamente nada. Es una carga muy pesada que una persona va a comenzar a llevar si perdió una cosa. ¿Cómo se llama? Dios mío, yo creo que mejor paro. Se lo predico, se lo ponemos en pantalla, tiene la bendita prédica en la mano y no sabe. Aceptación. La segunda es pertenencia. Cuando usted pierde la pertenencia, esto lo va a llevar a usted a vivir un aislamiento, un vacío, vivir en ansiedad, soledad y baja autoestima. Solamente haber perdido ya dos cosas, pertenencia. Y la pertenencia tiene que ver con, ¿verdad? Como que yo no encajo aquí. Yo como que no pertenezco a esto. Y eso automáticamente te comienza a llevar al fracaso. Los seres humanos somos seres sociales. Necesitamos sentirnos parte de algo grande. Imagínense, hay personas que vienen a la iglesia y no le han hablado a nadie en meses. ¿Qué quiere decir eso? Siente que no pertenece. Yo tuve 2 vecinos, los 2 se murieron ya. Uno me habló una vez y el otro me habló una vez. Y yo salía, los saludaba y ellos. El último, el que murió hace poco, me hizo una pregunta que si cómo eran los carros híbridos, si valía la pena comprar uno. Esa fue la única pregunta que me hizo en más de 30 años. Gente que vivía ensimismada, encuevada. Ahora, sin ese sentido de conexión, nos resulta fácil, ¿verdad? Si no perdemos nosotros esta pertenencia, entonces para nosotros va a ser fácil sentirnos plenos. El niño que siente que pertenece, esta es mi iglesia, entra con toda la libertad, comienza a correr de un lado para otro, pero hay otros que vienen como pollos comprados. No, ¿verdad? Esto no es para mí. Y la tercera cosa que nos lleva a este déficit existencial es la competencia. Y la competencia tiene que ver con perder la capacidad de sentirte competente. Te ponen a hacer cualquier cosa. No, eso no es para mí. Hágale a las cámaras. No, esos aparatos para mí son muy raros. Métase a hacer luces. No, eso no es para mí, la tecnología no es para mí. Ayúdenos a estacionar carros. No, mucho sol, yo no sé qué. Por el amor de Dios, haga algo. Agarre el trapeador y vaya a limpiar los baños. Algo, ¿verdad? Entonces se sienten competentes para nada. ¿Y qué es lo que pasa? Que va a llegar un momento en que vas a necesitar una novia y no te vas a sentir competente para tener una novia. No vas a casarte jamás. No, yo tal vez me case, pero tener hijos, eso no va conmigo.
¿Me está entendiendo? Estamos hablando de 3 cosas ahorita. Perder la pertenencia es algo terrible. La 4ª cosa es la equidad. Y la equidad, cuando la perdemos, nos sentimos victimizados. Sentido de injusticia, frustración, desequilibrio en la vida. ¿Qué pasa con el que pierde la equidad? El que pierde la equidad es el que pierde la capacidad de poder ver la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. No tiene esa capacidad. Y estas personas siempre van a ser víctimas. No, es que yo fracasé por culpa de mi esposo. Yo fracasé por culpa de mis hijos. Yo fracasé por culpa de mis padres. ¿Cuándo te vas a hacer dueño de tus responsabilidades? Y así vive la gente, culpando a otros. Toda la vida. Siempre es culpa de alguien. Entonces, cuando usted ve a alguien que culpa demasiado, es que perdió la equidad. La 5ª cosa es la identidad. La identidad es el concepto que tú has abrazado de quién tú eres. ¿Quién soy yo? Esa es la identidad. ¿Quién soy yo? Y el problema es que cuando tú pierdes la capacidad de lograr este sentido de yo soy fulano, en el proceso existe el riesgo de que tú aceptes que tú eres lo que Dios nunca quiso que tú fueras. Y comienza alguien a decir que yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, ¿verdad? Y ya, eso te robó la identidad. No, como Gedeón, yo soy de la tribu más pobre y yo apenas soy un jovencito. Cuando Dios le habló a Jeremías, le dijo, estás hablando con un niño. Esto lo vemos en la Biblia. Y eso lo vivimos nosotros también. Perder la identidad es crítico. Cuando Jesús está siendo tentado por el diablo, ¿qué es lo que hace el diablo con Jesús? Le prueba su identidad. Si le dice, si en verdad eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? Mire, cuando el diablo le dice, si en verdad, lo que el diablo le está diciendo a Jesús es, a mí me quedan las dudas que tú seas hijo de Dios. A mí se me hace que tú eres hijo del lechero. Eso de que el Espíritu Santo embarazó a tu mamá, eso nadie se lo traga. Es lo que el diablo le está diciendo a Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Satanás, escrito está. ¿A dónde lo manda? A la Escritura. Cuando alguien te diga que no vale nada, ¿a dónde lo vas a mandar? A Génesis 1:27, que Dios te hizo a imagen y semejanza suya. Y ahí se acaba todo argumento. El tema de perder la identidad es tremendo, porque cuando yo pierdo la identidad, eso me genera confusión, desorientación y vacío interior, porque tú abrazaste una definición de quién tú eres de la manera equivocada. Dios nunca quiso que abrace. Y lo que pasa es que aquí coopera mucho la definición que papá te dio. Estúpido, bueno para nada, tú eres un burro, ¿verdad? Y nos dijeron cuántas cosas los padres quisieron. ¿Y sabe cómo es que se desarrolla la identidad? La identidad la forman las personas que nosotros más estimamos. Y a quien nosotros más estimamos es a nuestro Padre. Y cuando nuestro Padre nos lanzó algo tan negativo, nosotros dijimos, papá tiene razón. Y la creímos y en eso nos convertimos. En buenos para nada. La 6ª cosa es la seguridad. Mire, yo conozco a gente que me dice, pastor, ¿qué vamos a hacer con respecto a esto? Y yo le digo, vamos a hacer esto y esto y esto. Ya al día siguiente, pastor, ¿qué vamos a hacer respecto? Ya te dije ayer lo que vamos a hacer. Hay una inseguridad y esa inseguridad a nosotros nos mata. Porque esto genera en nosotros ansiedad, vulnerabilidad y dudas constantes. Una persona que vive en ansiedad es una persona enferma de todo. El ansioso se deprime, el ansioso le dan úlceras gástricas, al ansioso se le daña el intestino grueso, al ansioso se le daña el intestino delgado, al ansioso se le muere la flora intestinal buena y le queda todo el montón de bacterias. Solamente por ser ansioso. ¿Y de dónde viene la ansiedad? De no estar seguro de quién tú eres. Hay personas que les da el picatazo aquí, ¡ay! El corazón.
Ya generó una inseguridad. Van al médico, el médico te hace todos los análisis, tu corazón está bien. No, voy a ir a otro doctor porque esto es el corazón. Entonces, es terrible cuando el enemigo logra meter esto en nosotros. Y la séptima cosa es el significado. El significado, cuando lo perdemos, quiere decir que tú no significas nada. ¿Se recuerda usted de una canción que decía, eran 100 ovejas? Na, 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 na. El escritor de esa canción se llamó Juan Romero. Juan Romero, lo tuvimos nosotros una vez. Yo creo que ya murió Juan Romero. Él era mexicano, de Monterrey, México. Y dice que una vez fue a la escuela. Y cuando fue a la escuela, encontró a sus 2 maestras hablando. Y una de las maestras dice, es que ese Juan no vale ni 3 cacahuates. Y se la creyó. Para los 12 años Juan no valía ni 3 cacahuates. Cuando creció y aprendió que ese día le habían robado el significado, le habían robado su identidad, escribió un libro que se llamó No vales ni 3 cacahuates. Y fue el hombre que terminó escribiendo esta canción que todas las iglesias han cantado en el mundo entero en diferentes idiomas. Pero una palabra, ese Juan no vale ni 3 cacahuates, pudo haber aniquilado a un escritor, a un compositor, a un cantante, a un predicador. Una palabrita que te hayan dicho, porque tú caes en un sentimiento de que eres inútil. Tú crees de que no hay ningún valor en ti, pérdida del sentido de la vida y ausencia de metas. No te pones metas, ¿por qué? No significas nada, no vas a lograr absolutamente nada. La octava cosa, ¿qué es lo que causan estas 8 cosas en nosotros? Un déficit existencial. ¿Cómo vas a construir una gran vida tú si te faltan estas 8 cosas? Entonces, la octava es la trascendencia. Aquí hay una semilla que nosotros damos, que es la semilla 6. ¿Cómo se llama llegar a ese nivel? A la semilla 6. Maximizar. ¿Qué queremos decir con maximizar? Trascender. Llegar a lo más alto donde Dios me quiere llevar en una iglesia. Mire, usted no tiene idea de lo rico que son las semillas. Yo le mandé la semilla 0 a Bangladesh, al muchacho que está dirigiendo el grupo. Y me dice, pastor, hay un muchacho ateo que tiene hasta un doctorado, un PhD, fue mi maestro. Y lo vi hace poco, él dejó el Islam, se hizo ateo. Y le han hablado de Cristo, pero el cristianismo para él no tiene sentido. Le di la semilla 0, pastor. Y la leyó toditita y me dijo, wow, cómo tiene sentido lo que este libro está diciendo. La semilla 0. Un ateo con un doctorado le encontró sentido a algo tan sencillo como es la semilla 0. Entonces la idea de las semillas, como va de las 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es llevarte a ti, ¿a qué? A maximizarte. Porque el deseo grande de Dios es que tú lo logres, que tú te corones con éxito. Ese es el deseo de Él. Y cuando tú pierdes la trascendencia, hay falta de sentido, hay caos en tu vida, hay desconexión y hay pérdida de propósito. Y ahí sí, no te vas a maximizar y te vas a quedar ahí como un bonsái, un arbolito chiquito, porque ya te gustó. ¿Te recuerdas del paralítico del estanque de Betesda? Jesús llega y le dice, ¿qué le dice Jesús? ¿Quieres ser sano? Y la primera vez que yo leí eso dije, pero qué pregunta más tonta se echó Jesús. Aquí ¿quién que está enfermo no quiere ser sano? Pero cuando comencé a escarbar más, me di cuenta que lo que Jesús le está preguntando es, ¿estás listo para no vivir de limosnas? ¿Estás listo para casarte? ¿Estás listo para tener hijos? ¿Estás listo para desempeñar un trabajo? ¿Estás listo para abrir una empresa? Todo eso es lo que Jesús le está preguntando. ¿Quieres ser sano?
Y el hombre le dice, no, eso para mí no tiene, yo ya intenté como 38 veces y cada vez que llego ya otro se metió primero. Dígame usted, si no pasa eso en nosotros muchas veces. No, es que yo ya batallé, ya intenté, abrí mi restaurancito por ahí, quebré, ya hasta ahí llegué, ya no voy a seguir intentando. Entonces, cuando el enemigo hace eso, nos quiebra emocionalmente. Ahora, algo interesante es que cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, cuando Jesús muere y Jesús resucita, hay que ponerle mucha atención, porque la Biblia compara a Adán con Jesús. A Adán le llama alma viviente y a Jesús le llama espíritu vivificante. A Adán le llama el primer Adán, a Jesús le llama el segundo Adán. ¿Quién nos metió en este déficit existencial? El primer Adán. ¿Quién es el único que nos puede sacar de este déficit existencial? Jesús. ¿Entienden? Ahora, ¿qué fue lo que se perdió? ¿Qué fue lo que se perdió allá en el Antiguo Testamento? Estas 8 cosas. ¿Qué viene a hacer Jesús en nuestra vida? Recuperar esas 8 cosas. Y mire, cómo es la gente religiosa. ¿Se recuerda usted que hubo un momento en que los discípulos andaban predicando y hay un tipo que en el nombre de Jesús andaba haciendo milagros? Y llegan donde Jesús le dice, Señor, fíjate que nos encontramos con un tipo ahí medio atrevido que en tu nombre está echando fuera demonios y en tu nombre, y nosotros lo mandamos a callar. Mire qué interesante los discípulos. Alguien que había entendido lo poderoso que era el nombre de Jesús, aún antes de que Jesús muriera, lo mandan a callar. Y eso es lo que el enemigo a veces hace con nosotros. Me recuerdo la primera vez que prediqué, todavía tal vez soy aburrido, pero esa vez prediqué tan largo que hasta me apagaron las luces. Y yo me metí a mi carro, me recuerdo, tenía un carrito fiero, rojo, y me senté en el carrito y dije, jamás en mi vida vuelvo a predicar. Ahí tomé mi decisión de enterrarme ahí. Vea lo que dice 1 Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Jesús vino a dar vida y a restaurar aquello que se había perdido. Mire lo que dice Juan 10:10. Yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿No será que Jesús nos está diciendo, yo he venido para devolverles esas 8 cosas? Eso es lo que Él nos está diciendo, para que ustedes puedan triunfar. Mire, no deberíamos vivir la vida cristiana vacíos de estas cosas tan fundamentales. Si usted no le pone atención a estas 8 cosas, que dicho sea de paso, se las comentamos más o menos en los encuentros. Mire lo que dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, escuche bien, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por culpa del que metió la pata, lo perdimos todo. Gracias al que lo arregló todo, ahora nosotros podemos recuperar esas 8 cosas. Ahora, bien interesante, me llama mucho la atención, y ustedes saben que yo soy un pastor que a mí me gusta trabajar con mujeres. Me gusta trabajar con mujeres porque no sé, el hombre todo que hagamos esto, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no esperamos? Y la mujer se avienta más. Y le voy a decir que desde Adán hasta nuestros días, la mujer ha sufrido un acoso de que por culpa de ella, ¿verdad?, vino el pecado. Pero en sí tuvo culpa, pero la culpa fue del que la dejó sola. Porque Dios habló con Adán y le dio las instrucciones, pero Adán no se las pasó quizá a su esposa. Pero yo creo que cuando nosotros buscamos a qué mujer traemos para predicar, viera qué difícil es. Casi no hay. ¿Por qué? Porque el enemigo
las mató emocionalmente. Y a mí me llama mucho la atención lo que Jesús vino a hacer, porque cuando a él tenían que haberle quebrado sus piernas, no se las quebraron, sino que le abrieron un hueco aquí con una espada. ¿Y quién salió de ese hueco? La mujer. ¿Qué salió de ese hueco de Jesús? Agua con sangre. Las últimas gotas de sangre de Jesús salieron de ahí. ¿Por quién fueron esas últimas gotas de sangre? Por la mujer, como diciéndole: mujer, la metida de pata yo te la restauro, que no te vuelvan a achacar ese problema. Pero lo que me llama mucho la atención es que cuando Jesús resucita, ya el Cristo resucitado, el que murió, el que sufrió y el que resucitó, y con la resurrección Él salva al mundo entero. La primer palabra que salió de la boca de Jesús, cuando la primerita fue a una mujer. ¿Y cuál fue la primer palabra que salió de la boca de Jesús? Mujer. ¿Cuál fue la primera palabra? Mujer. ¿Qué nos está diciendo Jesús ahí? Esta mujer, María Magdalena, que es de las primeras que llegó, literalmente vino como a corregir el error de Eva. Pero la segunda palabra que Jesús, o la primera palabra que Jesús le dice a sus discípulos es paz. ¿Cuál fue la palabra que se perdió en el Antiguo Testamento? Shalom. Cuando Jesús le dijo paz a sus discípulos, en hebreo, ¿qué les dijo? Shalom. ¿Qué quiere decir Jesús? La paz que perdieron allá en el Antiguo Testamento con Adán, yo se las devuelvo ahora. Tengan todos paz. Siéntanse llenos, siéntanse plenos, siéntanse que son conquistadores. Y hermanos, si tan solo activáramos esto en esta iglesia, el año que viene tendríamos que estar haciendo 7 cultos aquí. Pero no despertamos ante esa gran realidad. Póngase de pie. ¿No crees que es sobrenatural que el primer Adán pierde el estado de Shalom y el segundo Adán nos devuelve el estado de Shalom? Como leímos en Romanos 5:19, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Me llama mucho la atención que cuando el segundo Adán muere y resucita, la primer palabra que sale de la boca de Jesús, bueno, fueron 2 palabras, como me han oído decirlo. Una de las palabras fue mujer y la otra palabra fue paz, que cuando lo leemos en arameo, si estuviera el Nuevo Testamento escrito en arameo, dijera Shalom. O sea que Jesús nos viene a devolver estas 12 cosas que el enemigo nos robó desde que Adán metió las extremidades. Entonces, ¿qué pasa? Que si Adán perdió estas 8 cosas, Jesús nos está garantizando que nos las devuelve. Y si Él las devuelve, ¿por qué seguimos viviendo en un déficit cuando Él ya las devolvió? Y es ahí donde radica el serio problema, que nosotros creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. El diablo es astuto, y cuando el diablo mete una mentira en nosotros, literalmente nos conquista. Fíjate que el diablo no quiere cristianos muertos. A él no le servimos los cristianos muertos. Al diablo le sirven los cristianos engañados, los cristianos que odian, los cristianos llenos de resentimiento, los cristianos llenos de temores. Erradiquemos esas cosas de nosotros y nuestra vida va a cambiar completamente. Si esto te ha hablado mucho a ti y que tú nunca has tenido una relación con Jesús, haz esta oración conmigo. Di conmigo: Señor Jesús, reconozco que he pecado, pero también reconozco que tú moriste y resucitaste y derramaste toda tu sangre en la cruz del Calvario por mí. Hoy, gracias a tu sangre, hoy me considero salvo.
En tu nombre hago esta oración. Amén. Ahora te pido que te conectes en una congregación saludable donde quiera que tú vivas. Nosotros te ofrecemos Vida Real en línea, pero fuera buenísimo que te congregues en un lugar donde te puedan atender como tú te lo mereces, de persona a persona. Y ustedes que me han venido siguiendo por tantos años, gracias por seguirme confiando sus oídos y por seguirme confiando su cabeza. Espero nunca defraudarlos. Dios me los bendiga. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está.